En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a abrir allí en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. 2 de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este texto tiene dos frases que quiero resaltar. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, para que Satanás no saque provecho de nosotros, para que Satanás no se aproveche de esta situación, para que Satanás no gane partido en esto. Y la palabra última es maquinaciones. La palabra maquinaciones en griego da a entender de que propósitos del maligno, plan del maligno, malas intenciones, malignas intenciones, eso significa maquinaciones. El estudio de hoy lo titulé las 5 estrategias de Satanás. Con esto no quiero decir que Satanás solo tiene 5 estrategias, no, tiene muchas, pero quiero resaltar hoy 5 nomás. En el Nuevo Testamento hay varias maneras en que Satanás gana ventaja sobre el ser humano, sobre todo sobre los cristianos, donde Satanás saca provecho de la situación. Por ejemplo, y eso es indignante, lo que está pasando hoy aquí en Colombia con esto de la pandemia, de cómo algunos han subido los precios de los alimentos, el arroz está en las nubes. Por ejemplo, mi esposa compró en estos días una tela que antes de la pandemia valía 600 pesos el metro y lo compró a 5.600, casi 7 veces más caro de lo que estaba antes. Eso es sacar provecho, de la situación. Es como al caído caerle. Así es el diablo. El diablo, cuando ve un cristiano caído, él se aprovecha de esa situación, y eso es lo que vamos a estudiar hoy con la ayuda de Dios. Vamos a resaltar en esta noche 5 pecados donde Satanás se aprovecha de esa situación para hacer de las suyas. Por ejemplo, la falta de perdón es uno, el enojo, la ansiedad, los chismes y por último el mal testimonio de los líderes. Todos los pecados son iguales ante los ojos de Dios. Ningún pecado es peor que otro ante los ojos de Dios. Todos los pecados llevan a la muerte espiritual. Todos los pecados son iguales de aborrecibles ante la presencia de Dios. Todos los pecados conducen a la condenación eterna. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Es decir, ahí no está hablando de unos pecados, unos sí son muerte, otros no son de muerte, no. Dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte. Entonces no hay pecado grande, no hay pecado pequeño, todos los pecados son iguales ante los ojos de Dios. Pero lo que usted y yo sí debemos de saber es que hay pecados que tienen más peso que otros. Es decir, hay pecados que tienen más consecuencias que otros pecados. Por ejemplo, el matar a alguien tiene consecuencias muy terribles, ¿no? Deja a un hijo huérfano, deja a una viuda. El violar también es un pecado que tiene consecuencias terribles y tiene más peso que otro, ¿no? Las consecuencias que trae el violar a una niña prácticamente destruye la vida de esa niña, destruye la vida del papá y la mamá. Detrás de eso viene la venganza, el desquite, la revancha. Pero comparemos esos pecados de matar y de violar al de irrespetar. Irrespetar a una autoridad, eso es pecado, porque el Señor nos manda a respetar a las autoridades. Pero si usted irrespeta a una autoridad, yo creo que no es lo mismo que matar o violar a alguien, ¿cierto? A usted no le van a dar cadena perpetua por irrespetar a un policía. A usted tampoco le van a dar cadena perpetua por robar un lapicero, por robar un reloj o un celular, ¿sí? De pronto, si usted le hace una lesión leve
a un hijo o a su esposa, a usted tampoco le van a dar cadena perpetua por eso. Si le van a dar 1 año, 2 años, pero no le van a dar 40, 60 años por eso. ¿Qué quiere decir con esto? Ambos son pecado, simplemente las consecuencias de ambos pecados son distintas. El peso de ambos pecados son distintos. Estos 5 pecados que hoy vamos a estudiar en esta mañana traen terribles consecuencias, como lo vamos a mirar. Y Satanás se aprovecha de esa situación para ganar partido a favor de él. Entonces, por eso, hermanos, conviene prestar mucha atención a lo que la Biblia nos va a decir en esta noche. Los pecados, si usted y yo cometemos algunos de estos 5 pecados que voy a mencionar, vamos a facilitarle mucho terreno fácil a Satanás para que haga de las suyas, para que sus planes, sus propósitos malvados se cumplan. Pero si usted y yo conocemos la palabra de Dios como la vamos a estudiar hoy, conocemos estos 5 pecados, seguro de que vamos a cuidarnos de una mejor manera, vamos a estar alertas a no caer en estos pecados, porque sabemos que Satanás se va a aprovechar de esta situación y va a poder cumplir con sus artimañas. El primer pecado está en 2 de Corintios capítulo 2, versículo del 5 al 11. 2 de Corintios 2, del 5 al 11 dice: pero si alguno, dice Pablo, me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona estar reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que os confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que a vosotros perdonáis, ahí está la palabra perdonar, el pecado es no perdonar, yo también, porque también yo lo he perdonado, y si alguno he perdonado por vosotros, lo ha hecho en presencia de Cristo. Mire el verso 11, ahí está la artimaña de Satanás, para que Satanás no gane ventaja alguna, para que Satanás no se aproveche de la situación sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En este pasaje, el apóstol Pablo nos narra la historia de un miembro de la iglesia de Corinto que cayó en pecado. Este hombre lo pusieron en disciplina, la iglesia, pero ya había cumplido la disciplina, ya era el momento de perdonar a este joven que había caído en pecado, ya era tiempo de restaurarlo a la comunión con la iglesia, pero muchos miembros rehusaron no perdonarlo. Y ahí es donde Pablo manda esta carta y le dicen: pero ¿por qué ustedes se niegan a perdonar a este hombre si ya cumplió la disciplina, si ya se restauró? ¿Qué les falta? Perdónelo. ¿Sí? El pecado aquí era la falta de perdón. La falta de perdón, hermanos, da lugar para que Satanás saque provecho de esa situación. ¿Cuánto daño hace la falta de perdón? La falta de perdón divide iglesias, la falta de perdón es piedra de tropiezo para que otros no busquen de Dios. La falta de perdón, dice la palabra de Dios, que hasta estorba nuestras oraciones. Si usted no quiere perdonar, sus oraciones no llegarán ante el trono de la gracia. Mire lo que dice Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, oiga pues, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué está diciendo ese texto? Que cuando usted y yo no perdonamos, la oración tiene estorbo. Cuando usted y yo no perdonamos, dice al final del texto, que el Padre Celestial tampoco perdonará nuestros pecados. ¿Se ven las consecuencias que trae el no perdonar? El no perdonar también trae hogares destruidos. El no perdonar también trae vidas destruidas. ¿Cómo se destruye la vida de un niño, de una niña, cuando papá y mamá se separan? El segundo pecado está en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27.
¿Qué tal si colocamos ese texto? Efesios 4, 26 y 27. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire el verso 26. Ahí está el pecado. Cuando la ira, cuando se pone el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted ve que el sol, usted se llenó de ira, de rabia en la mañana y usted esperó que el sol se opusiera. Es decir, hay un tiempo para que esa ira, ese enojo se aplaquen las cosas, para que usted vaya y pida perdón. Pero si usted ya deja que el sol se oponga, que se acabe el día, que el sol se esconda, ahí ya hay pecado. Y mire lo que dice el verso 27, que si usted y yo nos airamos, si nos enojamos y no nos reconciliamos, eso es darle lugar, ¿qué? Eso es darle lugar al diablo. En este versículo Dios nos dice que podemos sentir ira y enojo, airaos. Nos da permiso a sentir ira y enojo. Y en verdad, hermanos, como seres humanos, habrán cosas que nos molestan, habrán cosas que nos desagradan. Aún el Señor Jesucristo, cuando vio, Jesucristo se enojó, cuando Él fue al templo y vio cómo habían vendedores y cambistas dentro del templo y no dejaban dar el culto, Jesucristo se enojó, ¿sí? Entonces, el enojo no es pecado, ¿sí? Porque siempre habrá cosas que nos molestan y siempre habrá cosas que nos desagradan. El problema es cuando la ira y el enojo nos hacen pecar. Cuando ya hay violencia, hermanos, cuando ya hay violencia física y también hay violencia emocional, ahí es cuando airaos, pero no pequéis. Cuando el enojo y la ira nos hace herir a los demás, cuando el enojo y la ira, hermanos, nos produce en nosotros el deseo de venganza, el deseo de desquite, ahí estamos pecando. Cuando la ira y el enojo nos hace rechazar a una persona, ahí estamos pecando. Cuando la ira y el enojo nos hace distanciarnos de otras personas, es porque esa ira y ese enojo nos hizo pecar. Cuando la ira y el enojo nos divide, es decir, divide la amistad, divide iglesias, divide matrimonios, divide familias, es donde la ira y el enojo nos hizo pecar. La ira y el enojo se convierte en pecado, hermanos, cuando ese enojo y esa ira se vuelven resentimiento. Cuando esa ira y ese enojo daña nuestra mente, daña nuestra conducta, controla nuestras emociones. Y cuando la ira y el enojo nos hace perder el control, nos hace perder el dominio propio. Cuando la ira y el enojo nos hace actuar locamente, cuando cometemos locuras, es donde la ira y el enojo nos hizo pecar. Cuando la ira y el enojo hace que se promuevan las peleas y se promuevan las contiendas, ahí es donde la ira y el enojo nos hizo pecar. Cuando la ira y el enojo nos hace evitar que asociarnos con otras personas, de hacerle daño a otra persona, hermanos, ahí es donde el pecado, donde es pecado la ira y el enojo. A veces la ira y el enojo produce una vida que no está dentro de los planes de Dios. Hay un texto muy lindo en Santiago 1:20. Precioso ese texto. Yo creo que ese texto es único. Ese texto no se repite en otra parte. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo entendemos ese texto? Si usted está enojado con su esposo o con su esposa y usted no le habla todo el día y usted no le sirve la comida y usted no le lava la ropa y usted va y duerme en la sala, esa vida no es la vida justa que Dios quiere que vivamos, ¿no? Entonces, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, esa ira es pecaminosa. Cuando usted no le habla todo el día al esposo porque está enojado, esa ira no obra la justicia de Dios. Cuando usted no le hace de comer a su esposo, esa
esa ira no obra la justicia de Dios. Ahí donde esa ira se vuelve pecaminosa, ¿sí? Ahí donde esa ira usted y yo le estamos dando lugar a Satanás para que Satanás se aproveche de esa situación. ¿Cuánto daño hace la ira, hermanos? ¿Cuántas cosas dañinas hace una persona cuando estalla y explota de ira? El tercer pecado, donde Satanás se aprovecha de esa situación cuando alguien cae en ese pecado, está en primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿El pecado cuál es? La ansiedad. El verso 8 nos dice en qué forma Satanás se aprovecha de esa situación. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muchos cristianos creen que las armas del diablo para destruir a una persona son los vicios, los placeres, las contiendas, la violencia. Y creemos que esos pecados son pecados grandes que destruyen la vida de una persona. No, pero aquí está diciendo la Biblia que la ansiedad es un pecado, se puede volver un pecado donde Satanás se aprovecha de la situación, donde Satanás está alrededor de esa persona, buscándola devorar como un león hambriento para devorarlo, ¿sí? Para devorarlo. Esta arma de la ansiedad es un arma muy sutil, ¿no? A veces no se nota, a veces uno cree que eso no es pecado, pero es un arma para Satanás muy efectiva contra los hijos de Dios. La ansiedad hoy en día, por esta pandemia, en el mundo la ansiedad está muy a la orden del día, ¿no? Hoy en día hay mucha ansiedad porque el virus está afuera y me puedo contaminar. La ansiedad está hoy por medio de esta pandemia porque no hay suficiente dinero en muchas familias. La ansiedad está muy de moda hoy en día porque hay desempleo, porque hay necesidades. Hermanos, los cristianos no somos inmunes a este problema de la ansiedad. Hasta cierto punto, hermanos, la ansiedad es normal y la ansiedad es saludable, ¿sí? ¿Cómo así que es normal y saludable? Usted se imagina una persona que no se preocupe, que tengo que mercar y no tengo con qué mercar y fresco como una lechuga, y que no se produzca y que no haya nada de ansiedad. Ahí es donde es malo, ¿sí? Entonces la ansiedad hasta cierto punto es normal y saludable, y es bueno que una persona tenga ansiedad. El problema es cuando la ansiedad ya se vuelve pecado, es cuando usted y yo a toda hora somos ansiosos, cuando usted y yo ahora somos personas llenas de nerviosismo, de temor, cuando ya la ansiedad ya nos roba la paz, cuando la ansiedad nos roba la fe, cuando la ansiedad ya nos roba el contentamiento, cuando ya la ansiedad, hermanos, afecta nuestra mente y nuestro corazón, ahí es donde la ansiedad se nos vuelve pecado. En una encuesta, tremendo esos datos, en una encuesta que hicieron sobre la ansiedad, arrojó los siguientes resultados. Mire pues, el 40% de nuestras preocupaciones nunca sucederán. Imagínense eso. Hay personas que se preocupan por algo que no va a suceder. Oiga, el 40% de nuestras preocupaciones nunca van a suceder. Es decir, la mitad de nuestras preocupaciones nunca van a suceder. Otro dato, el 30% de nuestras preocupaciones tienen que ver con las decisiones pasadas. Imagínese eso. Usted preocupándose por cosas que ya pasaron. El 30% de nuestras preocupaciones son de cosas que ya pasaron. Mire este dato. Y el 12% de nuestras preocupaciones son por críticas que nos hacen otras personas. Y que la mayoría de veces de esas críticas no son ciertas. Imagínese eso, 12% uno preocuparse por críticas que nos hacen otros que realmente no son ciertas. Y el último dato es este, el 8% de nuestras preocupaciones son legítimas. Ahí sí, ¿me hago entender? El 8%, no más.
el 40% de preocupaciones que nunca van a suceder y el 8% sí de cosas que realmente están pasando. ¿Cuál es la solución para la ansiedad? El mismo texto lo dice, primera de Pedro 5:7. John, ¿qué tal si me lo colocas? Dice, echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Dios. ¿Tenés ansiedad? ¿Tenés preocupaciones? Échele esas preocupaciones a Dios. Mire lo que dice Isaías 41:10. Dios le está diciendo, mire cómo Dios nos está dando la solución a la ansiedad. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, yo te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga. Qué frase tan hermosa. Echa sobre Jehová tu carga. Él te va a sustentar. Él no te va a dejar. Jeremías 16:19. Oh Jehová, fortaleza mía. Qué lindo uno estar en medio de una preocupación y uno decirle esas frases a Dios. Dios, tú eres mi fortaleza. Señor, tú eres mi fuerza. Señor, tú eres mi refugio. Señor, tú eres mi refugio en todo tiempo de la aflicción. Y tal vez el pasaje reina para mí de la solución a la ansiedad está en Mateo 6, verso 25 al 27. El Señor Jesucristo dijo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? No os preocupéis por lo que has de beber, no te preocupéis por lo que has de vestir. Y el verso 26 dice, miren las aves del cielo, como Dios las alimenta. Pero miren cómo dice el verso 26 al final, ¿no valéis vosotros más que estas aves? Si Dios se preocupa por alimentar las aves, ¿será que Dios no se preocupa por alimentarte a vos? ¿No valéis vosotros más que las aves? Verso 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que tenga ansiedad, añadir a su estatura un codo? Será uno que con la ansiedad, con la preocupación, uno alcanza algo, uno logra algo, no logra nada. Verso 31. No os afanéis pues diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque los que buscan estas cosas son los inconversos. Ellos son los que se deben de preocupar por eso, porque vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad. Y mire el verso 33. ¿Tenéis ansiedad? ¿Tenéis preocupaciones? Verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, la ansiedad, las preocupaciones, vendrán por añadidura. Entonces el apóstol Pedro, para terminar, nos está diciendo que la ansiedad es pecaminosa, que hay una ansiedad que puede ser pecaminosa, y que si un cristiano cae en ese pecado, Satanás se va a aprovechar de esa situación. ¿Cuántas cosas hace una persona, cosas malas hace una persona que tiene ansiedad? Una persona que sufre de ansiedad tiene falta de fe. Un cristiano con ansiedad es inseguro. Un cristiano con ansiedad vive a toda hora tensionado, nervioso. Los hermanos que caen en la ansiedad caen en el pánico, en el pesimismo, caen en el perfeccionismo, ¿sí? ¿Cómo así que perfeccionismo? En estos días escuché a alguien que decía, sí, estoy comiendo un arrocito con un huevito, ¿sí? Una persona que sufre de pesimismo dice, uy, yo quisiera, o perfeccionismo, yo quisiera una carne bien grande, con huevo también ahí, un chicharrón bien bueno. Eso es perfeccionismo. Y hay personas así que se preocupan que porque tienen que comer arroz con huevo. Pues si eso es lo que hay, démosle gracias a Dios por eso. Una persona con ansiedad tiene problemas para concentrarse, ¿no? Van a la universidad, van al colegio, no se concentran. Van al trabajo, no se concentran en el trabajo. Una persona con ansiedad, hermano, no puede reconciliar el sueño, ¿sí? Mire, y Satanás se aprovecha de todas esas situaciones para acabar con un cristiano así. El cuarto pecado está en 1 Timoteo 5, del 11 al 14. Dice Pablo,
Pero las viudas más jóvenes no admitas, por cuanto impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primer fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, pero mire el pecado ahí, chismosas y entremetidas. Ese es el pecado. Pero vamos a ver en qué se aprovecha Satanás de eso. Mira al final del pasaje. No den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Otra versión dice, no le den al enemigo para que se aproveche de esa situación. Chismosas y entremetidas. Entremetidas quiere decir metidas, que se meten en cosas que no les importan, no les interesa. ¿Sabe qué significa la palabra chisme? ¿Qué tal si yo me lo coloco allá? El significado de chisme es esta: es la comunicación o la propagación de información privada y confidencial acerca de una persona, ya sea falsa o verdadera, cuando no hay razón para que los demás se enteren. ¿Qué es ese chisme? Es propagar una información, ya sea verdad o verdadera, y dársela a conocer a otra persona sin razón, a personas que no les interesan, ¿sí? Es como cuando usted va y le dice a Julana de tal, mira, tú sabes que esta joven quedó en embarazo. Oye, a esa persona, ¿qué le importa esa información? ¿Sí? Eso es uno estar entremetido, eso es uno estar meterse en la vida de otra persona, que a mí no me interesa, ni a mí me importa, ¿sí? Ni tampoco tengo que regar esa información a remundo a todo el mundo, ¿no? Y cuando Satanás ve que un cristiano es chismoso y entremetido, entonces Satanás se aprovecha de esa situación para hacer daño. ¿Cuánto daño, hermano, hace un chisme, hermano? El chisme provoca conflictos, el chisme provoca peleas, el chisme provoca rencores, provoca odios, el chisme daña familias, el chisme daña amigos, el chisme daña iglesias, el chisme daña ministerios, el chisme daña matrimonios, el chisme causa dolor, el chisme causa ira, el chisme causa amargura. Aún hasta el chisme puede causar la muerte de una persona. Un primo mío lo mataron en Apartadó hace por ahí unos 20 años, y lo mataron por un chisme. Un jovencito de 18 años estaba en su finca, como a él le gustaba ir al pueblo Apartadó, otra persona le levantó un chisme de que él tenía conexiones con los paramilitares, la guerrilla vio esa información y fue en la propia finca de mi tía, lo mataron. Un chisme puede matar a una persona. Un chisme puede provocar heridas. Un chisme daña a la persona afectada, como también daña a la chismosa. Un chisme daña la reputación del que le levantaron el chisme, pero también la chismosa se daña la reputación. El chisme daña el bienestar de una persona. ¿Cuántas personas han perdido un trabajo por un chisme? Por un chisme han perdido el trabajo, ¿no? El chisme también daña o provoca la desconfianza y envenena a las demás personas. El quinto pecado, ya para terminar, está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Este pasaje habla de los requisitos que debe tener un líder para ser líder de una iglesia. Y dice, también es necesario que ese líder tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Cuál es el pecado ahí? El mal testimonio del líder. ¿Y cuál es la situación en que Pablo se aprovecha? Mire el verso al final. Cuando una persona cae en pecado, da mal testimonio, esa persona se vuelve en lazo del diablo. Es decir, Satanás se aprovecha de esa trampa para hacer de las suyas. Voy a contar algo, hermanos. Las conversiones hoy en día
cada vez se hacen más difíciles, hermanos. Muchas personas no llegan a los pies de Cristo hoy en día por el mal testimonio de los líderes, por el mal testimonio de sus pastores. Los pastores hoy en día, hermanos, y los líderes de las iglesias, yo creo que nosotros como pastores debemos de ser reconocidos por ser personas bondadosas, generosas, personas con amor. Nosotros debemos de ser reconocidas por ser personas que servimos a los demás. Debemos de ser reconocidos por personas honestas, por personas íntegras. Así es que nos deben de ver la comunidad, así es como nos deben de ver los vecinos, así es como nos deben de ver la iglesia. A nosotros los pastores, honestos, íntegros. Pero qué triste, hermanos, hoy en día, que los pastores y los líderes hoy en día son conocidos, pero no por esas cosas. Son conocidos por la inmoralidad, porque el pastor cayó en adulterio con una hermana de la iglesia, o porque un líder de la iglesia cayó en fornicación con otra joven de la iglesia. Hoy los líderes, hermanos, también están cayendo en ese mal testimonio del mal manejo de los dineros, ¿sí? Pastores que se roban el dinero, líderes que se roban el dinero. Hoy, tristemente, hermanos, los líderes y los pastores son conocidos, pero por el mal testimonio que dan. ¿Cuánto daño hace el mal testimonio de un líder? Me puse a hacer una lista del daño que puede causar cuando un líder o un pastor cae en pecado. El daño que le causa a la esposa y a los hijos cuando un pastor cae en pecado. ¿Cómo se siente la esposa? ¿Cómo se sienten los hijos? ¿Cuánto daño hace, hermanos, también cuando un líder o un pastor cae a la congregación? ¿Cuánto daño le hace a la congregación que un pastor caiga en pecado? Uno de los pastores acá en el barrio cayó en pecado. Un pastor de una iglesia grande. Y me enteré de que varios miembros de esa iglesia se fueron para otras iglesias. No aguantaron el corrientazo, ¿no? Se fueron para otra iglesia. Ese es el daño que le hace cuando un pastor cae en pecado. Cuando un pastor cae en pecado, hermanos, también le daña la vida a los niños. Nosotros como pastores, no sé qué tenemos nosotros los pastores, pero los niños nos quieren mucho. Uno se baja del carro y donde uno lo ve en la esquina, los niños dicen, pastor, 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 y detrás de uno, ¿no? Y cuando uno viene aquí en la iglesia también, los niños lo aprecian a uno como pastor. Qué horrible cuando un niño le pregunte a la mamá, ¿por qué el pastor no volvió? Oye, para decirle, no, es que cayó en pecado y por eso no ha vuelto, ¿no? El daño que le hace cuando un pastor cae, hermanos, sobre todo a los no cristianos. Los cristianos al menos aguantamos ese corrientazo, pero los inconversos les cuesta asimilar eso, que un pastor, que un líder caiga en pecado. Otra cosa, cuando un pastor cae, hermanos, esa iglesia, como lo dice ahí el texto, cae en descrédito. Esa iglesia, hermano, cae en deshonra. Muchos dejan de creer en Dios, muchos dejan de creer en la palabra. Imagínense eso, cuando un pastor cae, ya la gente se cuestiona, si será verdad lo que este pastor dice, o también ese pastor tal vez también está haciendo lo mismo que hizo aquel pastor que cayó en pecado. Todos son así, ¿no? Y empiezan a sospechar de Raimundo y todo el mundo, ¿no? Y ahí es donde la fe se debilita, la desconfianza se debilita, las sospechas crecen, ¿sí? Y si ese pastor es conocido, hermano, reconocido a nivel de Medellín o a nivel nacional o a nivel mundial, el daño que hace es terrible. 5 pecados, hermanos. 5 pecados. ¿Qué tal si John me coloca ya para terminar como el resumen? 5 pecados donde usted y yo caigamos, hermanos. El Satanás se va a aprovechar de esa situación para cumplir con sus planes malvados. ¿Cuál es el primero? Falta de perdón, el enojo, la ansiedad, el chisme y el mal testimonio de los líderes. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por decirnos, Dios, en esta noche
¿Cuáles son las artimañas de Satanás? Gracias por decirnos, Señor, en esta noche, cuáles son esos pecados donde Satanás se aprovecha de esa situación para poder lograr sus planes malvados. Ayúdanos, Dios, a estar alertas. Ayúdanos, Señor, a estar sobrios, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a no dar lugar al diablo, Señor, para que se aproveche, oh Dios, de ese pecado, Señor. Dios, hoy nos has hablado muy claro, Dios. Dios, si tenemos a alguien a quien no hemos perdonado, ayúdanos, Señor, a ser valientes y a reconciliarnos con esa persona. Señor, si mi problema es el enojo y la ira, ayúdame también, oh Dios, para no dar lugar al diablo. Si el problema mío, Dios, es la ansiedad, mis preocupaciones, ayúdame, Dios mío, a ir a ti, oh Dios, el único que me puede ayudar en esta ansiedad. Si el problema, oh Dios de la gloria, es el chisme, ayúdame, oh Dios, a rechazar ese pecado, a estar lejos de ese pecado. Pero si el pecado mío, Dios, es el mal testimonio como líder, Dios mío, ayúdame, oh Dios, a dar un buen testimonio, Padre, para que yo no caiga, oh Dios, en lazo del diablo, para que Satanás, Señor, no gane ventaja alguna, Señor, sobre nosotros. Dios, muchas gracias. Gracias por este culto, Señor. Bendice a mis hermanos allá en sus casas. Amén. Y amén. Iglesia Emanuel Popular. Dios los bendiga. Todos extrañamos estar juntos de nuevo, pero pronto nos volveremos a ver para alabar y adorar el nombre de nuestro Señor. La cuarentena se nos presenta como una oportunidad para buscar de Dios en familia. Te invitamos a conectarte con nuestros cultos semanales,